Qué bueno, hermanos, qué bendición de Dios poder nuevamente llegar hasta ahí donde ustedes están. Es un privilegio, como siempre lo digo, porque para mí el servir al Señor es un deleite, es una bendición tremenda. Por eso es que este tema es la belleza del servicio en la obra de Dios. He traído una secuencia de enseñanzas para tu crecimiento espiritual, pues todo lo que hago lo hago para bendecirte, para edificarte. Y me siento honrado de que en este momento estés ahí del otro lado de esa pantalla, de esas redes sociales, recibiendo este consejo de Dios. El miércoles pasado estuve hablando sobre la belleza del servicio al Señor y decía que hay varios enemigos a los cuales nos podemos enfrentar cuando le servimos al Señor. Decía en algunos de ellos que puede ser el orgullo, la envidia, muchos enemigos que van a ir saliendo ahí y tal vez no nos habíamos dado cuenta. Entonces me había quedado sobre el egoísmo, como el apóstol Pablo dice que nada se haga así por envidia o por egoísmo. También en 1 de Corintios capítulo 10 y verso 24, que no lo habíamos citado, dice el apóstol Pablo: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Por qué dice el apóstol Pablo ninguno busque su propio bien, sino el del otro? Porque el egoísmo es eso: yo y yo, para mí y solo para mí. Y por esto es que el apóstol Pablo da esta enseñanza. Ahora, decía que son enemigos que nos vamos a ir encontrando en el tiempo de servicio del Señor. No es fácil servirle al Señor. Nadie ha dicho que es fácil servirle al Señor. Inclusive tenemos muchos hombres y mujeres muy de Dios que tal vez no soportaron la presión, no soportaron el embate del enemigo y se apartaron. Y ahora están por allá inactivos. Pero bueno, nunca es tarde. Mientras hay vida, hay oportunidad. Y Dios es un Dios de oportunidades. Entonces, puede ser que esta palabra, que este mensaje era el que estabas escuchando, necesitabas escuchar. Esta palabra era la que necesitabas abrir tus oídos para que Dios te levante, que Dios te restaure nuevamente. Bueno, en buena hora. Y siempre vigilante. Y siempre conociendo que van a haber muchos enemigos, por supuesto. No son solo estas dos cosas que yo te he dicho, que es el egoísmo, la envidia. No es solamente eso, o el orgullo. No, hay muchos, realmente. Pero por lo menos esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia, a los ministros, a los servidores, que tengamos mucho cuidado. Entonces dice: ninguno busque su propio bien, sino el de los demás. Qué bueno que estamos sirviéndole al Señor y que los que están a nuestro lado que puedan crecer y puedan avanzar y todo lo mejor que podamos darle. Realmente para mí, como te decía, es un gozo y es una bendición. No es que yo vengo y me paro aquí y lo que salga, no. A veces son horas que me llevo estudiando, consultando libros, consultando diferentes versiones de la Biblia, consultando algunos comentarios muy buenos para traerte algo bueno, para enseñarte, para tu crecimiento, para tu formación. Eso es importante. No importa cuántas horas me lleve escribiendo o estudiando, 15 minutos, 20 minutos, media hora que estás recibiendo. Bueno, quizá a veces ignoras que esos 15 minutos, 20 minutos, media hora no han salido de la manga del saco. Y me alegro mucho y me gozo, porque esto es un privilegio que Dios me ha dado. Entonces, ahora, así como hay enemigos a los cuales nos vamos a enfrentar cuando le estamos sirviendo al Señor, también hay ciertos requisitos que debemos de cumplir para hacer las cosas de Dios con mayor excelencia, para hacer las cosas de Dios con mayor seguridad. Y esto es lo bueno. Te diré algunos también, más o menos, no muchos. Y esto no significa que solo estos hayan. Por ejemplo, algunos de los requisitos para el servicio del Señor aparece lo que se llama
la humildad. Es tremendo. ¿Quién mejor ejemplo de humildad que nuestro Señor Jesucristo? Fue humilde. A pesar de que Él mismo bajó del cielo, fue humilde. Dice la palabra que se humilló hasta lo sumo. Se despojó de sus poderes tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y llevó toda clase de humillación, de vituperios, de vergüenza, de críticas, y venía del cielo. Y Él no dijo, bueno, yo vengo del cielo y soy el rey, Señor, no. Él fue un ejemplo de humildad. Y yo sé que no es fácil, pues el carácter del ser humano es así, y lo trae desde el vientre de su madre, y algunos hay que son más fuertes que otros. Inclusive los psicólogos han sacado de los sanguíneos, del melancólico, del colérico, y de ahí se derivan otro montón de caracteres. Aquí lo importante es que cuando venimos al Señor, el Señor nos forma nuestro carácter. El Señor trabaja con nuestra vida cuando nosotros queremos y le permitimos, por supuesto. Si alguien se queda estancado y alguien quiere quedarse ahí como estuvo en el tiempo pasado, tendrá problemas para servirle al Señor. Yo he oído de personas que dicen, es que yo soy así. Mi papá era así, mi abuelo era así, mis familiares son así y yo sigo así. Bueno, pues si no le permitimos al Espíritu Santo que nos cambie, vamos a tener problemas y vamos a tener dificultades para el servicio de la obra de Dios. Entonces, el ejemplo número 1 de humildad fue nuestro Señor Jesucristo. Y como te decía antes, no es fácil. Por eso el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 2 y verso 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¡Qué tremendo! Antes bien, con humildad, estimándoos cada uno como a los demás. No por contienda, no por vanagloria, como te he venido diciendo. Lo que tenemos, lo que somos. Gracias a Dios, porque es la misericordia de Dios. ¿Quiénes éramos antes de venir al Señor? ¿De dónde nos levantó el Señor para su servicio? Realmente, entonces, esto es glorioso, esto es maravilloso. Mientras más humildes seamos, más la gloria de Dios se va a manifestar en nuestra vida. Mientras más nos humillemos delante de Dios, delante de la poderosa mano de Dios, más vamos a ver la gloria de Dios. Esto fue lo que hizo Juan el Bautista cuando aquellos llegaron y le dijeron, este del que estás hablando, dando testimonio, está predicando. Y él dijo, ¿y qué importa? Él es el fuerte, Él es el poderoso. A mí conviene menguar, dijo, a Él crecer. Pero ¿qué pasó? El mismo Señor Jesucristo se encargó de levantarlo. El mismo Señor Jesucristo se encargó de hablar bien de Él, porque esto es lo importante. Lo que yo diga de mí mismo tal vez no va a tener mucho valor, porque hay personas que dicen muchas cosas de ellos mismos, pero ¿la realidad será esa? Siempre he dicho, la persona no es lo que dice que es. Realmente la persona es lo que es. Que otros den testimonio, eso es importante. Dice el proverbista, alábete el extraño y no tu propia boca. Qué bueno cuando otros hablan bien de ti. Qué bueno cuando otros dicen lo mejor de tu servicio, de tu ministerio, de tu carácter. Eso vale bastante. Mas sin embargo, no para gloriarnos, no para decir es que yo soy aquí el... No, sino para remitirle siempre la gloria y la honra a nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, la humildad es importante.
Luego viene otro requisito. Aquí podría hablar mucho de la humildad, pero quiero hablarte por lo menos unos 2 requisitos más. Otro requisito para el servicio de Dios se llama el amor. Oye, el amor es la base fundamental para todas las cosas. Y esto no estoy hablando solo para servirle al Señor. El amor es la base fundamental. Para que un matrimonio persevere y permanezca, tiene que haber amor. Cuando el amor se termina, se terminó el matrimonio también. Para que un hogar permanezca, debe de haber amor. Cuando el amor se termina, de los unos por los otros, prácticamente se terminó todo. Por eso es que el diablo trata de pegar fuerte sobre lo que es el amor, para que esos lazos, para que esos vínculos se rompan. Porque cuando se termina el amor, se terminó todo. Inclusive para el servicio de la obra, para el ministerio. Si ya no hay amor por las cosas de Dios, para el servicio de Dios, prácticamente se terminó todo. Es por esto que el apóstol Pablo, hablando en Colosenses capítulo 3 y verso 14, me gustaría que si tienes tu Biblia la subrayes, porque esto es sumamente importante. Dice el apóstol Pablo: sobre todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Pablo estaba hablando sobre el comportamiento, sobre deberes de los cristianos, sobre practicar los frutos del Espíritu. Todo esto Pablo hablaba. Pero les dice: sobre todo esto que les he hablado, vestidos de amor, que es, dice, el vínculo perfecto. Tremendo, vínculo perfecto. Si el amor es el centro de todas las cosas van a caminar a maravilla. Vamos a servirle al Señor de maravilla. Vamos a glorificar a Dios de maravilla, porque lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo como para Dios y no como para los hombres. Sigue aconsejando el apóstol Pablo, por supuesto. En tu casa puedes leer todo el capítulo 13 de Primera de Corintios. Todo el capítulo 13 de Primera de Corintios es un capítulo que habla solo sobre el amor. ¿Qué hace el amor? ¿Cuál es la base fundamental del amor? ¿Por qué es importante el amor? Pero yo solo quiero leerte algunos versos. Por ejemplo, verso 12, 17, verso 4 y 6 dice: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda el mal. No guarda el rencor. El amor nunca deja de ser. Qué tremendo. Entonces, esto es el consejo importante que el apóstol sigue dando. Estos son unos requisitos más que yo quería darte. Sin embargo, hay otro más que se llama el servicio ejemplar. ¿Qué significa el servicio ejemplar? Que no es que yo solo voy a decir: hagan esto, hagan lo otro, sino que yo voy a ser ejemplo. Yo no puedo decirle a las personas: oren, si yo no oro. Yo no puedo decirle a las personas: ayunen, si yo no ayuno. Yo no puedo decirle a las personas: congréguense, si yo mismo no me congrego. Yo no puedo decirle a las personas: hagan eso, si yo no estoy siendo ejemplo. Realmente me gusta siempre tomar al Señor Jesucristo como ejemplo, porque Él fue un ejemplo en todo. Y Él fue un ejemplo en servicio. Él fue un ejemplo. Él hizo las cosas con su propia vida. Y esto es importante. En cierto momento dice que estaba con sus discípulos y agarró un poco de agua y se puso un paño y empezó a lavarle los pies. Estaban asombrados porque Él era el maestro. Él era el Señor. Cosa que muchos hoy no han entendido, como decía al principio. Tal vez Dios en su misericordia les dio un privilegio, les dio una oportunidad de servicio y pensaron que ya eran los dueños de todo.
y pensaron que ya ellos podían mandar y podían dominar. El servicio de Dios es diferente. El Señor les dijo, en el mundo se ve eso. El que es mayor dice, domina y manda. Pero en el reino no es así, les dijo. En el reino, en mi reino, les dijo, el que quiere ser mayor tiene que ser el servidor. Esto la mente natural no lo va a entender, pero tú y yo sí lo entendemos, porque estamos sirviéndole al Señor, aunque no es fácil. Nota qué tremendo. Por ejemplo, Jesús lavó los pies de sus discípulos y les dice, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. Esto no solo para lavarse los pies, el ejemplo es en todo. El líder, el que le sirve al Señor, el que tiene un privilegio, es el que tiene que ir adelante. Los demás lo van a seguir conforme su actitud, conforme su forma de ser, porque la Escritura dice, y por sus frutos los conoceréis. Juan y Pedro le dijeron a aquel hombre que estaba en la puerta mendigando, ni plata ni oro tenemos, pero lo que tenemos te vamos a dar. Yo no puedo dar lo que no tengo. Quiera Dios que por medio de esta palabra y esta enseñanza, tu vida empiece a mejorar. Y si está muy buena, pues que empiece a seguir avanzando. Esto es lo que Dios quiere. La preparación. Maravilloso servicio de Dios. El gozo de servirle al Señor. La belleza. Le llamo la belleza del servicio al Señor. Voy a orar por ti. No sé, posiblemente en algún momento te desanimaste, te desmotivaste como ser humano por X circunstancia y dijiste, ya no quiero servirle al Señor. Voy a orar para que Dios te trabaje en tu mente y en tu corazón y que puedas aprovechar esta oportunidad que Dios quiere darte para que te incorpores nuevamente. En un momento Dios vendrá, te recompensará, como dice la palabra, porque salario hay para ti, para esas lágrimas que has derramado en algún momento. Padre, en el nombre de Jesús, oro por mi hermano, por mi hermana, que han dejado el ministerio, el servicio de la obra, del trabajo tuyo. Levántalo ahí donde está. Restáuralo. Dale fuerzas a su mente y a su corazón. Y que él pueda, Señor, hacer conciencia del gozo, de la belleza, del privilegio de servirte. En el nombre de Jesús. Amén. No te olvides de compartir en nuestras redes sociales. Ahí aparecen en la pantalla. Esa es la manera como vas a seguir trabajando y sirviéndole al Señor. Hasta nuestro próximo programa, si Dios así lo permite.